Primer cuaderno. Parte 8. La divina misericordia en mi alma. Diario Sor Faustina. Al haber recibido el permiso de mi confesor para hacer este acto de ofrecimiento, en poco tiempo conocí que este acto fue agradable a Dios, ya que empecé a sentir sus consecuencias. En un momento mi alma se hizo como una roca, árida, llena de tormentos y de inquietud. Varias blasfemias e imprecaciones retumbaban en mis oídos. La desconfianza y la desesperación se albergaron en mi corazón. He aquí la condición de los miserables que yo había tomado sobre mí. En un primer momento me asusté mucho de estos horrores, pero con la primera confesión fui tranquilizada. Una vez, cuando fui a confesarme fuera del convento, sucedió que mi confesor estaba celebrando la Santa Misa. Un momento después vi sobre el altar al niño Jesús que cariñosamente y con alegría extendía sus manitas hacia él, pero aquel sacerdote, un momento después, tomó este bello niño en las manos y lo partió y lo comió vivo. En un primer momento sentí aversión a ese sacerdote por comportarse así con Jesús, pero enseguida fui iluminada al respecto y conocí que el sacerdote era muy agradable a Dios. Una vez, cuando estaba en el taller de aquel pintor que pintaba esa imagen, vi que no era tan bella como es Jesús. Me afligí mucho por eso, sin embargo lo oculté profundamente en mi corazón. Cuando salimos del taller del pintor, la Madre Superiora se quedó en la ciudad para solucionar diferentes asuntos, yo volví sola a casa. Enseguida fui a la capilla y lloré muchísimo. ¿Quién te pintará tan bello como tú eres? Como respuesta oí estas palabras: no en la belleza del color, ni en la del pincel, está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. En cierta ocasión, cuando por la tarde fui a la huerta, el ángel custodio me dijo: ruega por los agonizantes. Comencé enseguida el rosario por los agonizantes junto con las jovencitas que ayudaban en la huerta. Terminando el rosario rezamos varias invocaciones por los agonizantes. Terminadas las plegarias, las alumnas se pusieron a hablar alegremente. A pesar del ruido que hacían, oí en el alma estas palabras: ruega por mí. Como no lograba entender bien estas palabras, me alejé unos pasos de las alumnas, pensando en quién podría ser aquel que me hacía rezar. De repente oí estas palabras: soy Sor. Esa hermana estaba en Varsovia, mientras yo estaba entonces en Vilna. Ruega por mí hasta que te diga cesar. Estoy agonizando. Enseguida empecé a orar con fervor por ella al corazón agonizante de Jesús y, sin descansar, rogué así desde las 3 hasta las 5 de la tarde. A las 5 oí esta palabra: gracias. Entendí que ya había muerto. No obstante, al día siguiente, durante la Santa Misa rogué con fervor por su alma. Por la tarde llegó una tarjeta que decía que la hermana había fallecido a tal hora. Me di cuenta de que era la misma hora en la que me dijo: ruega por mí. Oh Madre de Dios, tu alma estuvo sumergida en el mar de amargura, mira a tu niña y enséñale a sufrir y a amar en el sufrimiento. Fortalece mi alma, para que el dolor no la quebrante. Madre de la Gracia, enséñame a vivir el Dios. Una vez me visitó la Virgen Santísima. Estaba triste con los ojos clavados en el suelo. Me dio a entender que tenía algo que decirme, pero por otra parte me daba a conocer como si no quisiera decírmelo.
Al darme cuenta de ello, empecé a pedir a la Virgen que me lo dijera y que volviera la mirada hacia mí. En un momento María me miró sonriendo cordialmente y dijo: vas a padecer ciertos sufrimientos a causa de una enfermedad y de los médicos, además padecerás muchos sufrimientos por esta imagen, pero no tengas miedo de nada. Al día siguiente me puse enfermo y sufrí mucho, tal y como me lo había dicho la Virgen, pero mi alma está preparada para los sufrimientos. El sufrimiento es el compañero permanente de mi vida. Oh Dios mío, mi única esperanza, en ti he puesto toda mi confianza y sé que no me desilusionaré. A veces, después de la Santa Comunión, siento la presencia de Dios de modo particular, sensible. Siento que Dios está en mi corazón. Y el hecho de sentir a Dios en el alma, no me impide en absoluto cumplir mis tareas. Aun cuando realizo los más importantes asuntos que requieren atención, no pierdo la presencia de Dios en el alma y quedo estrechamente unida a Él. Con Él voy al trabajo, con Él voy al recreo, con Él sufro, con Él gozo, vivo en Él y Él en mí. No estoy nunca sola, ya que Él es mi compañero permanente. Siento su presencia en cada momento. Nuestra familiaridad es estrecha a causa de la unión de la sangre y de la vida. ...9 de agosto de 1934. La adoración nocturna del jueves. Hice la adoración desde las 11 hasta las 12. Hice esta adoración por la conversión de los pecadores empedernidos y especialmente por los que perdieron la esperanza en la divina misericordia. Meditaba sobre lo mucho que Dios sufrió y lo grande que es el amor que nos mostró, y nosotros no creemos que Dios nos ama tanto. Oh Jesús, ¿quién no comprenderá? ¡Qué dolor para nuestro Salvador! ¿Y cómo puede convencernos de su amor si su muerte no llega a convencernos? Invité a todo el cielo a que se uniera a mí para compensar al Señor la ingratitud de ciertas almas. Jesús me enseñó cuánto le agrada la plegaria reparadora. Me dijo: la plegaria de un alma humilde y amante aplaca la ira de mi Padre y atrae un mar de bendiciones. Después de la adoración, a medio camino hacia mi celda, fui cercada por una gran jauría de perros negros, enormes, que saltaban y aullaban con una intención de desgarrarme en pedazos. Me di cuenta de que no eran perros sino demonios. Uno de ellos dijo con rabia: como esta noche nos has llevado muchas almas, nosotros te desgarraremos en pedazos. Contesté: si tal es la voluntad de Dios misericordiosísimo, desgárrenme en pedazos, porque me lo he merecido justamente, siendo la más miserable entre los pecadores y Dios es siempre santo, justo e infinitamente misericordioso. A estas palabras, los demonios todos juntos contestaron: huyamos porque no estás sola, sino que el Todopoderoso está con ella. Y desaparecieron del camino como polvo, como rumor, mientras yo tranquila, terminando el Te Deum, iba a la celda contemplando la infinita e insondable misericordia divina. 12 de agosto de 1934. Un desmayo repentino, sufrimiento preagónico. No era la muerte, es decir, el pasaje a la verdadera vida, sino una muestra de los sufrimientos de la misma. La muerte es espantosa a pesar de darnos la vida eterna. De repente me sentí mal, la falta de respiración, la oscuridad delante de los ojos, la sensación del debilitamiento de los miembros. Este sofocamiento es atroz. Un instante de este sofocamiento es infinitamente largo. A pesar de la confianza, viene también un extraño miedo. Deseé recibir los últimos santos sacramentos.
Sin embargo, la confesión resulta muy difícil a pesar del deseo de confesarme. Uno no sabe lo que dice. Comienza a decir una cosa, deja la otra sin terminar. Oh, que Dios preserve a cada alma de aplazar la confesión a la última hora. Conocí el gran poder de las palabras del sacerdote que descienden sobre el alma del enfermo. Cuando pregunté al Padre Espiritual si estaba preparada para presentarme delante de Dios y si podía estar tranquila, recibí la respuesta: puedes estar completamente tranquila no solamente ahora, sino después de cada confesión semanal. La gracia de Dios que acompaña estas palabras del sacerdote es grande. El alma siente la fortaleza y el arrojo para la lucha. Oh congregación, madre mía, qué dulce es vivir en ti, pero todavía mejor es morir. Recibidos los últimos santos sacramentos, se produjo una mejoría total. Me quedé sola, eso duró una media hora y el ataque se repitió, pero ya no tan fuerte, porque el tratamiento médico lo impidió. Mis sufrimientos los uní a los sufrimientos de Jesús y los ofrecí por mí y por la conversión de las almas que no confiaban en la bondad de Dios. De repente mi celda se llenó de figuras negras, llenas de furia y de odio hacia mí. Una de ellas dijo: maldita tú y aquel que está en ti, porque ya empiezas a atormentarnos en el infierno. En cuanto pronuncié, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, enseguida esas figuras desaparecieron ruidosamente. Al día siguiente me sentía muy débil, pero ya no experimentaba ningún sufrimiento. Después de la Santa Comunión vi al Señor Jesús bajo la apariencia que ya había visto durante una de las adoraciones. La mirada del Señor traspasó mi alma por completo y ni siquiera el más pequeño polvillo se escapó a su atención. Y dije a Jesús: Jesús, pensé que me ibas a llevar. Y Jesús me contestó: aún no se ha cumplido plenamente mi voluntad en ti. Te quedarás todavía en la tierra, pero no mucho tiempo. Me agrada mucho tu confianza, pero el amor ha de ser más ardiente. El amor puro da fuerza al alma en la agonía misma. Cuando agonizaba en la cruz, no pensaba en mí, sino en los pobres pecadores y rogaba al Padre por ellos. Quiero que también tus últimos momentos sean completamente semejantes a los míos en la cruz. Hay un solo precio con el cual se compran las almas, y este es el sufrimiento unido a mi sufrimiento en la cruz. El amor puro comprende estas palabras, el amor carnal no las comprenderá nunca. Año 1934. El día de la Asunción de la Santísima Virgen no fui a la Santa Misa. La doctora no me lo permitió, pero oré con fervor en la celda. Poco después vi a la Virgen que era de una belleza indescriptible y que me dijo: hija mía, exijo de ti oración, oración y una vez más oración por el mundo, y especialmente por tu patria. Durante 9 días recibe la Santa Comunión reparadora, únete estrechamente al sacrificio de la Santa Misa. Durante estos 9 días estarás delante de Dios como una ofrenda, en todas partes, continuamente, en cada lugar y en cada momento, de día y de noche, cada vez que te despiertes, ruega interiormente. Es posible orar interiormente sin cesar. Una vez Jesús me dijo: mi mirada en esta imagen es igual a la mirada en la cruz. Una vez el confesor me preguntó cómo debía ser colocada la inscripción, ya que todo eso no cabía en la imagen. Contesté que rezaría y que daría la respuesta la semana siguiente.
Al alejarme del confesionario, y pasando cerca del Santísimo Sacramento, recibí el entendimiento interior de cómo debía ser la inscripción. Jesús me recordó lo que me había dicho la primera vez, es decir, que estas 3 palabras debían ser puestas en evidencia. Las palabras son estas: Jesús, en ti confío. Entendí que Jesús deseaba que fuera colocada esa frase, pero además de estas palabras no daba otras órdenes precisas. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma: Jesús, en ti confío. Oh, amor purísimo, reina totalmente en mi corazón y ayúdame a cumplir tu santa voluntad del modo más fiel posible. Al final del retiro espiritual de 3 días, me di cuenta que estaba andando por un camino escabroso y tropezaba a cada instante, y veía que detrás de mí iba otra figura que me sostenía continuamente y yo no estaba contenta de esto y pedía a esa figura que se apartara de mí, porque yo quería andar sola. Sin embargo, esa figura a la que yo no lograba reconocer, no me dejó ni por un instante. Eso me impacientó, me volví hacia ella y las rechacé de mí. En aquel instante reconocí en esa figura a la Madre Superiora y en el mismo momento vi que no era la Madre Superiora, sino el Señor Jesús, que me miró profundamente y me dio a conocer lo mucho que le dolía cuando en las cosas más pequeñas yo no trataba de cumplir la voluntad de la Superiora, que es mi voluntad. Pedí vivamente perdón al Señor y esa advertencia la tomé muy a pecho. Una vez me dijo el confesor que rogara según su intención, y comencé una novena a la Santísima Virgen. Esa novena consistía en rezar 9 veces la Salve Regina. Al final de la novena vi a la Virgen con el niño Jesús en los brazos y vi también a mi confesor, que estaba arrodillado a sus pies y hablaba con ella. No entendía de qué hablaba con la Virgen porque estaba ocupada en hablar con el niño Jesús, que había bajado de los brazos de la Santísima Madre y se acercó a mí. No dejaba de admirar su belleza. Oí algunas palabras que la Virgen le decía, pero no oí todo. Las palabras son estas: yo no soy no solo la Reina del Cielo, sino también la Madre de la Misericordia y tu Madre. En ese momento extendió la mano derecha en la que tenía el manto y cubrió con él al sacerdote. En ese instante la visión desapareció. Oh, qué grande es la gracia de tener al director espiritual. Se progresa más rápidamente en las virtudes, se conoce más claramente la voluntad de Dios, se la cumple más fielmente, se avanza en un camino cierto y seguro. El director espiritual sabe evitar las rocas contra las cuales el alma podría estrellarse. Dios me concedió esta gracia más bien tarde, pero gozo de ella mucho, viendo cómo Dios consiente los deseos del director espiritual. Menciono un solo hecho de entre un millar que me sucede. Como de costumbre, una noche pedí al Señor Jesús que me diera los puntos para la meditación del día siguiente. Recibí la respuesta: medita sobre el profeta Jonás y sobre su misión. Agradecí al Señor, pero dentro de mí empecé a pensar: qué meditación tan diferente de otras. Sin embargo, con toda la fuerza del alma trataba de meditar y en aquel profeta me descubrí a mí, en el sentido de que yo también con frecuencia me excusaba delante de Dios diciendo que otra persona podría cumplir mejor su santa voluntad, sin entender que Dios lo puede todo, que tanto más destaca todo su poder, cuanto más mísero es el instrumento que utiliza. Dios me lo explicó. Por la tarde hubo confesión de la comunidad.
Cuando presenté al director espiritual el temor que me envuelve a razón de esta misión a la que Dios me utiliza como un instrumento inhábil, el Padre espiritual me contestó que queramos o no queramos, debemos cumplir la voluntad de Dios y me dio el ejemplo del profeta Jonás. Terminada la confesión, contemplaba cómo el confesor sabía que Dios me había mandado meditar sobre Jonás, ya que yo no le había hablado de eso. Entonces oí estas palabras: el sacerdote, cuando me sustituye, no es él quien obra, sino yo a través de él, sus deseos son míos. Veo cómo Jesús defiende a sus sustitutos. Él mismo interviene en su actuar. Jueves. Al empezar la hora santa, quería sumergirme en la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. De repente oí en el alma la voz: medita los misterios de la encarnación. Y de pronto, delante de mí apareció el niño Jesús de una belleza resplandeciente. Me dijo cuánto agradaba a Dios la sencillez del alma. Aunque mi grandeza es inconcebible, trato solamente con los pequeños, exijo de ti la infancia del espíritu. Ahora veo claramente cómo Dios obra por medio del confesor y cómo es fiel a sus promesas. Hace 2 semanas el confesor me ordenó meditar sobre la infancia del espíritu. Al principio eso me resultaba algo difícil, sin embargo, el confesor, sin hacer caso a mi dificultad, me ordenó continuar la meditación sobre la infancia del espíritu. En la práctica esta infancia debe manifestarse así: el niño no se ocupa del pasado ni del futuro, sino que aprovecha el momento presente. Deseo destacar esta infancia del espíritu en usted, hermana, y doy a eso mucha importancia. Veo cómo el Señor Jesús se inclina a los deseos del confesor, ya que en este período no se me aparece como maestro en la plenitud de fuerzas y de humanidad como adulto, sino que se me aparece como un niño pequeño. Este Dios infinito, se humilla hasta mí bajo la apariencia de un niñito pequeño. Pero la mirada de mi alma no se detiene en la superficie. Aunque tomas la apariencia de un niñito pequeño, yo veo en ti al inmortal, al infinito Señor de los señores, adorado día y noche por los espíritus puros, para el cual arden los corazones de los serafines con el fuego del amor purísimo. Oh Cristo, oh Jesús, deseo superarlos en el amor hacia ti. Les pido el perdón, oh espíritus puros, por haber osado compararme con ustedes. Yo, un abismo de miseria, una vorágine de miseria, pero tú, oh Dios, que eres un abismo inconcebible de misericordia, absórbeme como el ardor del sol absorbe una gota de rocío. Tu mirada amorosa allana todo abismo. Me siento sumamente feliz de la grandeza de Dios. Ver la grandeza de Dios, es para mí absolutamente suficiente para sentirme feliz por toda la eternidad. Una vez, al ver a Jesús bajo la apariencia de un niñito pequeño, pregunté: Jesús, ¿por qué ahora tratas conmigo tomando el aspecto de un niñito pequeño? Después de todo, yo veo en ti a Dios infinito, al Creador y a mi Señor. Jesús me contestó que hasta que yo no aprendiera la sencillez y la humildad, trataría conmigo como a un niño pequeño. (1934) Durante la Santa Misa en la que Jesús fue expuesto en el Santísimo Sacramento, antes de la Santa Comunión vi 2 rayos que salían de la hostia santísima, tal y como están pintados en la imagen, uno rojo y otro pálido. Se reflejaban sobre cada una de las hermanas y sobre las alumnas, pero no sobre todas de modo igual. Sobre algunas estaban apenas esbozados. Era el día en que terminábamos los ejercicios espirituales de las jovencitas.
22 de noviembre de 1934. Una vez, el Padre Espiritual me ordenó reflexionar bien sobre mí, y analizar si no había en mí algún apego a alguna cosa o criatura o a mí misma, y si no había en mí una inclinación a hablar inútilmente, ya que todo eso impedía al Señor Jesús administrar libremente en mi alma. Dios está celoso de nuestros corazones y quiere que lo amemos exclusivamente a Él. Cuando comencé a reflexionar profundamente sobre mí, no noté estar apegada a alguna cosa, pero, como en todas mis cosas, también en esta tenía miedo de mí misma y no me fiaba de mí misma. Cansada de este minucioso análisis, fui delante del Santísimo Sacramento y rogué a Jesús con toda la fuerza de mi alma: Jesús, esposo mío, tesoro de mi corazón, tú sabes que te conozco solamente a ti y que no conozco otro amor fuera de ti, pero, Jesús, si tomara apego a cualquier cosa fuera de ti, te ruego y te suplico, Jesús, por el poder de tu misericordia, hazme morir inmediatamente, porque prefiero morir 1000 veces que engañarte una vez en la cosa más pequeña. En aquel momento, Jesús se presentó súbitamente delante de mí, no sé de dónde, resplandeciente de una belleza indecible, con una túnica blanca, con las manos levantadas, y me dijo estas palabras: hija mía, tu corazón es mi descanso, es mi complacencia. En él encuentro todo lo que un gran número de almas me niega. Dilo a mi sustituto. Y repentinamente no vi nada más, solamente todo un mar de consolaciones entró en mi alma. Ahora comprendo que nada puede ponerme barreras en el amor hacia ti, Jesús, ni el sufrimiento, ni las contrariedades, ni el fuego, ni la espada, ni la muerte misma. Me siento más fuerte que todo eso. Nada puede compararse con el amor. Veo que las cosas más pequeñas, cumplidas por un alma que ama sinceramente a Dios, tienen un valor inestimable en los ojos de sus santos. «11 de mayo de 1934. Una mañana, después de haber abierto la puerta para dejar salir a nuestra gente que traía el pan, entré un momento en la pequeña capilla, para hacer a Jesús una visita de 1 minuto y para renovar las intenciones del día. Oh Jesús, hoy todos los sufrimientos, las mortificaciones, las plegarias, las ofrezco por el Santo Padre para que apruebe esta fiesta de la misericordia. Pero, Jesús, debo decirte todavía una palabra. Estoy muy sorprendida de que me ordenas hablar de esta fiesta de la misericordia, mientras esta fiesta, según me dicen, ya existe. Entonces, ¿para qué he de hablar de ella? Y Jesús me contestó: ¿quién, de entre la gente, sabe de ella? Nadie. Y hasta aquellos que han de proclamarla y enseñar a la gente esta misericordia, muchas veces ellos mismos no lo saben. Por eso quiero que la imagen sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua y que se la venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella. Haz una novena según la intención del Santo Padre, que debe constar de 33 actos, es decir, de repetir este mismo número de veces la oración a la misericordia que te he enseñado. El sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra, purifica al alma. En el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo. El amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. Oh Jesús, te doy gracias por las pequeñas cruces cotidianas, por las contrariedades con las que tropiezan mis propósitos, por el peso de la vida comunitaria, por una mala interpretación de mis intenciones, por las humillaciones por parte de los demás, por el comportamiento áspero frente a nosotros, por las sospechas injustas, por la salud débil y por el agotamiento de las fuerzas, por repudiar yo mi propia voluntad, por el anonadamiento de mi propio yo, por la falta
falta de reconocimiento en todo, por los impedimentos hechos a todos mis planes. Te doy gracias, Jesús, por los sufrimientos interiores, por la aridez del espíritu, por los miedos, los temores y las dudas, por las tinieblas y la densa oscuridad interior, por las tentaciones y las distintas pruebas, por las angustias que son difíciles de expresar y especialmente por aquellas en las que nadie nos comprende, por la hora de la muerte, por el duro combate durante ella, por toda la amargura. Te agradezco, Jesús, que has bebido el cáliz de la amargura antes de dármelo endulzado. He aquí, he acercado los labios a este cáliz de tu santa voluntad. Hágase de mí según tu voluntad, que se haga de mí lo que tu sabiduría estableció desde la eternidad. Deseo beber hasta la última gotita el cáliz de la predestinación, no quiero analizar esta predestinación. En la amargura mi gozo, en la desesperación, mi confianza. En ti, oh Señor, todo lo que da a tu corazón paternal es bueno. No pongo las conglobaciones por encima de las amarguras, ni las amarguras por encima de las consolaciones, sino que te agradezco todo, oh Jesús. Mi deleite consiste en contemplarte, oh Dios inconcebible. En estas existencias misteriosas está mi alma, es allí donde siento que estoy en mi casa. Conozco bien la morada de mi esposo. Siento que en mí no hay ni una gota de sangre que no arda de amor hacia ti. Oh belleza eterna, quien te conoce una vez solamente, no puede amar ninguna otra cosa. Siento la vorágine insondable de mi alma y que nada la puede llenar, sino Dios mismo. Siento que me hundo en él como un granito de arena en un océano sin fondo. Una noche, al entrar yo en la celda, vi al Señor Jesús expuesto en la custodia, como si estuviera a cielo abierto. A los pies del Señor Jesús vi a mi confesor y detrás de él a un gran número de eclesiásticos de alto rango, con ropa que nunca había visto, salvo en visión. Y detrás de ellos varias clases de eclesiásticos. Más allá vi una multitud tan grande de gente que no pude abarcarla con la vista. Vi saliendo de la hostia estos dos rayos que están en la imagen, que se unieron estrechamente, pero no se confundieron y pasaron a las manos de mi confesor, y después a las manos de los eclesiásticos y de sus manos pasaron a las manos de la gente, y volvieron a la hostia. Y en aquel momento me vi entrando en la celda. ...22 de diciembre de 1934. Cuando me tocó en la semana de ir a confesarme, llegué cuando mi confesor estaba celebrando la Santa Misa. En la tercera parte de la Santa Misa vi al niño Jesús, un poco más pequeño que de costumbre y con la diferencia de que tenía un delantalcito de color violeta, mientras habitualmente lo tenía blanco. ...24 de diciembre de 1934. La vigilia de la Navidad. Por la mañana durante la Santa Misa sentí la cercanía de Dios, mi espíritu se sumergió en Dios inconscientemente. De repente escuché estas palabras: tú eres una morada agradable para mí, en ti descansa mi espíritu. Después de estas palabras sentí la mirada del Señor dirigida al fondo de mi corazón y viendo mi miseria me humillé en espíritu y admiré la gran misericordia de Dios, y que este Altísimo Señor se acercaba a tal miseria. Durante la Santa Comunión la alegría inundó mi alma, sentía que estaba unida estrechamente a la divinidad. Su omnipotencia absorbió todo mi ser. Durante el día entero sentí la cercanía de Dios de modo particular, y aunque los deberes no me permitieron ir a la capilla ni por un momento durante todo el día, sin embargo no hubo ni un instante en que no estuviera unida a Dios, lo sentí dentro de mí de una manera más sensible que cualquier otra vez. Saludaba sin cesar a la Santísima Virgen, ensimismándome en su espíritu, le rogaba enseñarme un verdadero amor a Dios.
De repente oí estas palabras: te revelaré el secreto de mi felicidad en la noche, durante la Santa Misa. La cena fue antes de las 6. A pesar de la alegría y el ruido exterior que hay cuando se parte lo platequi durante las felicitaciones mutuas, ni por un instante fui privada de la presencia de Dios. Después de la cena nos apresuramos con el trabajo y a las 9 pude ir a la adoración a la capilla. Había obtenido el permiso de no acostarme, sino esperar la misa de medianoche. Me alegré muchísimo. Desde las 9 hasta las 12 tenías el tiempo libre. De 9 a 10 hice la adoración por mis padres y por toda mi familia. De 10 a 11 hice la adoración por mi director espiritual. Primero agradecí a Dios que se dignó darme aquí en la tierra esta gran ayuda visible tal y como me lo había prometido, y por otro lado, pedí a Dios que le diera luz para que pudiera conocer mi alma y guiarme según a Dios le agradaba. Desde las 11 hasta las 12 rogué por la Santa Iglesia y por el clero, por los pecadores, por las misiones, por nuestras casas. Las indulgencias las ofrecí por las almas del purgatorio. Las 12, 25 de diciembre de 1934. Misa de medianoche. En cuanto empezó la Santa Misa, el recogimiento interior empezó a adueñarse de mí, el gozo inundó mi alma. Durante el ofertorio vi a Jesús en el altar, era de una belleza incomparable. Durante todo el tiempo el niñito miró a todos, extendiendo sus manitas. Durante la elevación el niñito no miraba hacia la capilla, sino hacia el cielo. Después de la elevación volvió a mirarnos, pero muy poco tiempo, porque como siempre fue partido y comido por el sacerdote. Pero el delantalcito ya lo tenía blanco. Al día siguiente vi lo mismo y al tercer día igual. Es difícil expresar la alegría que tenía en el alma. Esta visión se repitió durante 3 santas misas, igual como en las primeras. Primer jueves después de Navidad. Olvidé completamente que hoy es jueves, por eso no hice la adoración. Junto con otras hermanas fui al dormitorio a las 9. Extrañamente no lograba dormir. Me parecía que no había cumplido algo. En la memoria hice un repaso de mis obligaciones y no pude recordar nada. Eso duró hasta las 10. A las 10 vi el rostro martirizado de Jesús. De pronto Jesús me dijo estas palabras: te esperé para compartir contigo el sufrimiento, ya que ¿quién puede comprender mis sufrimientos mejor que mi esposa? Pedí el perdón a Jesús por ser tibia. Avergonzada, sin atreverme a mirar a Jesús, pero con el corazón contrito, pedí que Jesús se dignara darme una espina de su corona. Jesús contestó que me daría esa gracia, pero al día siguiente inmediatamente la visión desapareció. Por la mañana, durante la meditación sentí una espina dolorosa en la parte izquierda de la cabeza. El dolor duró el día entero, pensé continuamente cómo Jesús había logrado soportar el dolor de tantas espinas que hay en la corona. Uní mis sufrimientos a los sufrimientos de Jesús y los ofrecí por los pecadores. A las 4, al venir a la adoración, vi a una de nuestras alumnas ofendiendo terriblemente a Dios con los pecados impuros de pensamiento. Vi también a cierta persona por la cual pecaba. Un temor atravesó mi alma y pedí a Dios, por los dolores de Jesús, que se dignara sacarla de esa horrible miseria. Jesús me contestó que le concedería la gracia no por ella, sino por mi plegaria. Entonces comprendí cuánto deberíamos rogar por los pecadores y especialmente por nuestras alumnas. Nuestra vida es verdaderamente apostólica. No sé imaginarme a una religiosa que viva en nuestras casas, es decir, en la congregación nuestra, que no tenga el espíritu apostólico.
el celo por la salvación de las almas debería arder en nuestros corazones. Oh Dios mío, cómo es dulce sufrir por ti, sufrir en los rincones más secretos del corazón, muy ocultamente, arder como una víctima sin ser vista por nadie, pura como el cristal, sin consolación alguna ni compasión. Mi espíritu arde con el amor activo, no pierdo tiempo en ninguna fantasía, tomo cada momento por separado, ya que esto está en mi poder. El pasado no me pertenece, el futuro no es mío, el tiempo presente trato de aprovecharlo con toda el alma. ...4 de enero de 1935. Primer capítulo de La Madre Borgia. Durante este capítulo la madre resaltaba la vida de fe y la fidelidad en las cosas pequeñas. En la mitad del capítulo oí estas palabras: deseo que haya en ustedes más fe en el momento actual. Qué gran alegría me da la fidelidad de mi esposa en las más pequeñas cosas. De repente miré el crucifijo y vi que Jesús tenía la cabeza vuelta al refectorio y que sus labios no se movían. Cuando lo dije a la Madre Superiora, me contestó: usted ve, hermana, cómo Jesús exige que nuestras vidas sean de fe. Cuando la madre se fue a la capilla y yo me quedé para limpiar la habitación, de pronto percibí estas palabras: di a todas las hermanas que exijo que vivan con el espíritu de fe respecto a las superioras en el momento actual. Pedí al confesor de liberarme de esta obligación. Cuando estaba hablando con cierta persona que debía pintar esta imagen, pero que por ciertas razones no la pintaba, durante la conversación con ella oí esta voz en el alma: deseo que sea más obediente. Comprendí que los esfuerzos, aunque sean los más grandes, pero no tienen el sello de la obediencia, no son agradables a Dios. Estoy hablando de un alma consagrada. Oh Dios, qué fácil es conocer tu voluntad en el convento. Nosotras, almas consagradas, desde la mañana hasta la noche tenemos claramente indicada la voluntad de Dios, y en los momentos de incertidumbre tenemos a las superioras, a través de las cuales habla Dios. Entera. Durante la oración Dios me dio a conocer cuánto esta pequeña alma le era agradable. La segunda hora de la adoración la ofrecí por la conversión de los pecadores y, especialmente, estuve compensando a Dios por las ofensas del momento actual, cuánto Dios es ofendido. La tercera hora la ofrecí según la intención de mi Padre Espiritual, pedí con fervor la luz para él en un asunto particular. Por fin dieron las 12, la última hora del año. Terminé en nombre de la Santísima Trinidad y también en nombre de la Santísima Trinidad empecé la primera hora del año nuevo. Pedí a cada persona la bendición y con gran confianza miré hacia el año nuevo, que seguramente no escatimaría sufrimientos. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el testamento de la Divina Misericordia para nosotros y, especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está oculto el cuerpo y la sangre del Señor Jesús como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros y, especialmente, hacia los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, que contiene la vida eterna que de la infinita misericordia es donada en abundancia a nosotros y, especialmente, a los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros y, especialmente, a los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el precio infinito de la misericordia, que compensará todas nuestras deudas y, especialmente, la de los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que encierra la fuente de agua viva que brota de la infinita misericordia hacia nosotros y, especialmente, para los pobres pecadores.
Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el fuego del amor purísimo que arde del seno del Padre Eterno, como del abismo de la infinita misericordia para nosotros y, especialmente, para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está guardado el remedio para todas nuestras debilidades, remedio que emana de la infinita misericordia, como de una fuente para nosotros y, especialmente, para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el vínculo de unión entre Dios y nosotros, gracias a la infinita misericordia para nosotros y, especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que están encerrados todos los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús hacia nosotros y, especialmente, hacia los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza en todos los sufrimientos y contrariedades de la vida. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y las tormentas interiores y exteriores. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza en la vida y en la hora de la muerte. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los fracasos y el abismo de la desesperación. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las mentiras y las traiciones. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y la impiedad que sumergen la tierra. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre la nostalgia y el dolor, en el que nadie nos comprende. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las fatigas y la vida gris de todos los días. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza cuando nuestras ilusiones y nuestros esfuerzos se esfuman. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los golpes de los enemigos y los esfuerzos del infierno. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las dificultades excedan mis fuerzas y cuando mis esfuerzos resulten inútiles. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las tormentas agiten mi corazón y el espíritu aterrorizado comience a inclinarse hacia la desesperación. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi corazón comience a temblar y el sudor mortal nos bañe la frente. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando todo se conjure contra mí y la negra desesperación comience a introducirse en mi alma. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi vista se apague para todo lo que es terrenal y mi espíritu vea por primera vez los mundos desconocidos. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mis obligaciones estén por encima de mis fuerzas y el fracaso sea mi destino habitual. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando el cumplimiento de las virtudes me parezca difícil y mi naturaleza se revele. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando los golpes de los enemigos sean dirigidos contra mí. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las fatigas y los esfuerzos sean condenados por la gente. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando tu juicio resuene sobre mí, en aquel momento confiaré en el mar de tu misericordia. Oh Santísima Trinidad, confío en tu infinita misericordia. Dios es mi Padre, entonces yo, su niña, tengo todo el derecho sobre su corazón divino y cuanto más grandes son las tinieblas, tanto más plena debe ser nuestra confianza. No comprendo, cómo es posible no tener confianza en aquel que lo puede todo. Con él todo y sin él nada. Él, el Señor, no permitirá ni dejará que queden confundidos aquellos que han puesto en él toda su confianza.